Bienvenidos a Frontera Nacional, soy Jorge Navarro y estamos nuevamente analizando la portada de The Economist. El año pasado estuvimos junto a Jorge Zamora viendo la revista, más que la revista, la portada, que tenía, bueno, se supone que son planes, algunos dicen que son profecías, algunos dicen que son predicciones, pero en realidad vamos a ir trabajando el tema el día de hoy, pero para el 2020. Esperamos que en los próximos años podamos seguir haciendo lo mismo eh, a final de año con todo lo que son las portadas de esta revista, en donde el 50% pertenece al banquero Rothschild, ¿ya? Y en el cual giran bastantes mitos, algunas cosas realidad, entre otras. Agradezco a las personas que ya están. Hace rato que yo no aparecía en algún... no, hace rato que Frontera no tenía programa, así que con esto le damos el puntapié inicial a todo lo que es el programa. Jorge, ¿se puede revisar el contacto abajo? Para que no suene. ¿Qué pasó abajo? Ahí sí. Por el sonido, acuérdate. Ya no sé, estoy con todo ok yo. ¿Me escuchas? Sí, ahí tenemos un poco de sonido. Entonces, vamos a analizar el día de hoy la portada. Ahí no se escucha absolutamente nada. En fin, vamos a ¿Ahí me analizar escuchas? la portada. Sí, ahí no, impecable, impecable. Ya. Bueno, ayer tampoco pudimos grabar porque estábamos con algunos problemas técnicos, pero bueno, ya al fin y al cabo da igual. Chicos, The Economist 2020, y este es el episodio 2 en los 2 años que llevamos. Un gustazo, Jorge, como siempre, y ya está echando de menos ya grabar contigo. ¿Cómo has estado? Bien, tocayo, aquí estamos. Iniciando ya un nuevo ciclo probablemente, último programa del año 2020. Y vamos a estar viendo precisamente esta extraña portada. Siempre son extrañas las portadas del The Economist. Es curioso, se supone que la economía es una especie de ciencia donde todo debería tener una seriedad casi aburrida. Pero aquí estamos viendo cómo todos los años nos muestran cada vez más críptico, digamos, el escenario. No nos olvidemos que la del 2019 fue bastante extraña, citando a Da Vinci con todo al revés. No nos olvidemos que esta élite financiera global le encanta poner todo al revés, es decir, donde hay, qué sé yo, amor, ellos ponen miedo, donde hay paz, ellos ponen guerra. Es un negocio, digamos, poner todo patas arriba. Ellos trabajan con el lema desde las sociedades secretas, en latín ordo ab chaos, orden desde el caos. Entonces ellos trabajan desordenando el mundo entero. De hecho, ellos no planean instalar un nuevo orden mundial, sino un nuevo desorden mundial, que sería ya la versión 35.0 probablemente del sistema de control que tienen sobre los humanos, que viene de la propia Sumeria. Así que en eso vamos a estar, estimado Jorge. Parece que el Jorge se me perdió. Bueno, vamos a estar entonces analizando esto. No lo olvidemos que esto se había cortado, no sé si... Sí, no, lo que pasa es que como ayer igual tuvimos algunos problemas técnicos y que les vamos a pedir paciencia si es que pasa algo el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, sí. Adelante nomás, Jorge. Vamos Ya, rápidamente. no, sí, vamos analizando porque es bastante sencilla en el fondo de verse. Ahora, obviamente, son todos estos terrenos interpretativos. No nos olvidemos que el rojo, el verde y el azul, que yo lo he hablado en varios programas del canal El Mundo al Revés, nosotros tenemos un mundo en donde principalmente dos energías luchan entre sí, que son el rojo y el azul, o bien la energía magnética, que sería el azul, y la energía masculina, que sería el rojo. Esta energía magnético-masculina, perdón, eléctrico-masculina y magnético-femenina, están en constante oposición y produciendo todo el caos en la Tierra. Es decir, ¿y qué hace esta élite sinárquica? Recrea, digamos, esta pelea principalmente desde el trono del imperio de la fuerza eléctrica, de la fuerza masculina, del rojo. Y por eso es que en el fondo el capitalismo más salvaje que tenemos nosotros en el mundo es el comunista. Ese es el capitalismo, el peor de todos los capitalismos, porque es un capitalismo de Estado, desde una cúpula omnipotente, omnipresente, un gran hermano, es un Estado orwelliano, es más o menos lo que hay en China. Y este rojo comunista es el plan que tiene la ONU para la Agenda 2030. Es decir, si uno analiza la Agenda 2030 y la empieza a desmenuzar y a desglosar todo lo que hay para atrás, uno se da cuenta de que lo que ellos andan buscando son estados totalitarios supercapitalistas comunistas. Esto lo estuvo denunciando un congresista norteamericano en los 70, Larry P. McDonald, que después fue
hábilmente retirado de escena mediante el derribamiento por un misil soviético del avión, un avión coreano donde él viajaba. Y él lo dijo con todas sus letras, es decir, yo no tengo dudas de que el señor Rockefeller, esta élite, digamos, financiera, está tratando de llevar al mundo, a Estados Unidos, en este caso lo planteado por Estados Unidos, a un imperio comunista supercapitalista. Es decir, eso era lo que ellos andaban buscando. Y si nosotros analizamos la conducta del propio David Rockefeller con respecto a Mao Zedong, nos damos cuenta de que eran muy amigos, y de hecho el primer banco que se instaló en la China comunista de Mao fue precisamente el Citi, que era el banco de los Rockefeller. Y no nos olvidemos que los Rockefeller son testaferros de los Rothschild, y los Rothschild son dueños de la revista The Economist, se suponen un 50%, pero ellos siempre funcionan a través de testaferros, así que por lo menos yo no tengo ninguna duda que el otro 50% también es de ellos, pero a través de terceros. Ellos son los que han instalado a través, obviamente, ellos trabajan también al mismo tiempo para lo que se llama la Black Nobility, para la nobleza negra, que son estas antiguas familias que descienden de los linajes papales, que se han mezclado a través de la historia con Házaro, y que controlan todo el sistema financiero internacional. Y a través de ese sistema financiero ellos tienen a la familia Rothschild como los principales administradores desde la City de Londres, obviamente trabajando a la par con el Vaticano, que son también parte de esta tríada de control, nobleza negra, Vaticano, digamos, y los Rothschild desde la City de Londres. Y ellos son los que instalan, digamos, la realidad. Ellos, por ejemplo, los Rothschild son dueños de Reuters, una de las principales agencias de noticias, son dueños también de United Press, y de ahí se podría decir que son dueños del 95-96% de todo lo que existe en el mundo, en cuanto a comunicaciones se refiere. Y a través de la revista The Economist, que es muy especializada, estamos hablando de una revista seria, entre comillas, desde el punto de vista de la economía, pero se toma estas licencias, digamos, tomando cosas místicas, cosas misteriosas y colándolas en la portada, no como una forma de hacer como una especie de vaticinio de lo que va a ocurrir en el futuro, sino que simplemente ellos exponen los planes de lo que van a hacer. O bien podría ser que lo estén colocando completamente al revés, también puede ser esa alternativa. Esta es una tabla optométrica en la portada de The Economist, y estas tablas se tienen que ver con un solo ojo, y eso ya es una referencia, digamos, al ojo que todo lo ve, al ojo de Horus, al gran hermano, a este sistema orwelliano que quieren implementar en el mundo entero, que ya lo tienen listo en China y está funcionando pero a la perfección. Los chinos son esclavos, digamos, del sistema, y de hecho hace un ratito estábamos conversando con Jorge acerca de los computadores, por ejemplo, que los fabrican a precio de huevo en China y los venden probablemente al 1000% en el resto del mundo. Entonces, para el capitalismo salvaje, digamos que la situación es absolutamente ideal. O sea, quien crea que China es anticapitalista es porque no está entendiendo absolutamente nada. Es decir, el lado... Una consulta, Jorge, si me lo permites, sí, respecto a ese punto que es importante, porque el tema de China es interesante cuando parte con todo el tema de las zonas económicas exclusivas post Mao Zedong, y desde ahí se crea, ahí empieza a funcionar este sistema que es capitalista y a la vez comunista dentro de un mismo Estado. Es impresionante cómo a la gente, de alguna forma la esclavizaron, no sé si a toda, pero yo creo que una gran parte, que China sigue siendo un enigma, respecto a los derechos humanos, cuáles se respetan, cuáles no, y cuánta gente trabaja en estados de esclavitud y cuánta gente trabaja de manera relativamente decente. Todo esto parte porque yo me compré un Mac nuevo y esta cosa fue fabricada en China y costó bastante caro. Y yo le decía al Jorge, esta cosa no debe costar, esta cosa en producción, no un 20%, de haber dicho, no sé, por dar un ejemplo, 200.000 pesos ha costado la creación de este computador y lo vendieron 10 veces más caro, por decir algo. Entonces, te quiero hacer una consulta, Jorge. ¿Por qué los chinos y por qué el sistema globalista le gustaría tener un sistema que combina las dos cosas? Algo así como un social capitalismo. Ya, mira, el social capitalismo, para que lo entendamos más o menos cómo funciona Europa en general. El capitalismo social es el que hay en Suiza, por ejemplo, en Finlandia, porque vemos que existe el capitalismo, pero digamos que la justicia social y todo el tema que tiene que ver con un bienestar social funcionan. Pero el caso chino no es socialismo capitalista, es comunismo entendido desde el punto de vista de la antítesis del propio marxismo, porque el comunismo que se instaló en la Rusia bolchevique de 2017, del año 1917,
no fue lo que escribió Marx en el papel, sino que fue un invento que se hizo desde la élite financiera internacional, empujado principalmente desde Wall Street, para levantar un partido monolítico, en este caso el partido comunista, el partido comunista soviético, los soviets, para controlar a toda la población. Eso básicamente lo que ocurrió en China también fue exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que entender que este capitalismo de Estado chino está hecho a imagen y semejanza del otro lado, que es el capitalismo que se opera desde Wall Street, la City de Londres, desde los dueños del sistema bancario internacional, que son lo que se llama la Black Nobility o la nobleza negra. Entonces, por lo tanto, ¿por qué querrían ellos, por ejemplo, un tipo como Soros, por qué financia izquierdas? ¿Por qué si tiene un tipo que tiene 20.000 millones de dólares, tiene tanto dinero, por qué estaría interesado en financiar izquierdas, digamos? Porque engañando a los idealistas de izquierda, haciéndolos creer que luchan contra el capitalismo con un Estado comunista, en el fondo van a lograr exactamente lo contrario. Porque si nosotros analizamos con lupa lo que ocurre en China, nos damos cuenta de que hay un partido central, y donde, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el dueño de AliExpress, creo que, no me recuerdo si es exactamente chino, no me acuerdo si es la empresa, o me estoy equivocando, a lo mejor alguno me va a corregir, pero es miembro del Partido Comunista, es decir, el tipo que tiene más dinero en China es miembro del Partido Comunista. Entonces, ¿cómo entiende uno eso? Y si empezamos a hilar más fino, nos damos cuenta de que el Partido Comunista es un Estado privado, ahí no está cualquiera. Si nosotros, por ejemplo, analizáramos a un Leonidas Brezhnev, pasando a la Unión Soviética, comparado con el estilo de vida que tenía un granjero de las estepas rusas, es decir, no había por dónde perderse. Leonidas Brezhnev era un tipo que vivía a cuerpo de rey. Entonces, es una absoluta mentira que en el comunismo todos son iguales. ¿Te fijas? Lo que sí es igual para abajo es la pobreza, porque los que están arriba, en la cúpula del Partido Comunista, han acaparado todo. Es una oligarquía comunista, tal como existe en el lado neoliberal, una oligarquía capitalista. El capitalismo salvaje, el neoliberalismo, se adueña de todo en nombre del libre mercado, que es una mentira también, y el comunismo se adueña de todo en nombre del pueblo, y también es una mentira. Todo queda en manos de un pequeño grupo, en ambos lados, queda en manos de un pequeño grupo, que lo que más le interesa, digamos, es hacer que todo quede en manos de la City de Londres, porque si uno analiza, por ejemplo, toda la estructura económica china, con el banco ICBC, el más grande del mundo, que la gente cree que es chino, pero es propiedad de los Rothschild, es operado desde la City de Londres, es decir, la mitad de todo lo visible económico que se opera en el mundo está operado desde la City de Londres. Offshore, a través de 72 paraísos fiscales, se opera todo el resto de la economía mundial. Entonces, por lo tanto, desde la City de Londres y estos 72 demonios del poder económico, es muy parecida a la analogía que tenía Salomón con sus 72 demonios, cosa curiosa. Estos 72 demonios, que son los paraísos fiscales que controlan la economía del mundo, al final, la parte visible la hace la City y los paraísos fiscales esconden todo el resto. Entonces, toda la economía del mundo, llámese combinado Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos y todo el resto del mundo, todo se opera finalmente a través de la City de Londres, que tiene sucursales de producción de dinero soportado en absolutamente nada a través de la Reserva Federal y del Banco Central de Europa y obviamente desde el Banco Central de Pagos, que viene a ser como una especie de banco central de bancos centrales del mundo. Entonces ahí se opera el engaño gigantesco y que deja pero más que claro de que los que gobiernan el mundo son aquellos que imprimen el dinero de la nada y no son los que están sentados en el sillón político. No es un Donald Trump, no es un Vladimir Putin, eso simplemente son títeres. Sí, en todo caso, el chino es Jack Ma, el dueño de Alibaba. Ya, y ese es miembro del Partido Comunista. Lo pueden chequear si quieren. Pasemos un poco a la portada. Estábamos en los colores. Creo que ¿Sí, sí? me fue a otro lado, ya. El rojo simboliza la fuerza eléctrica, en este caso la fuerza comunista, la fuerza masculina. El verde, el azul vendría a ser la fuerza socialista, magnética, la real, estamos hablando del socialismo real, aquel que se operaba en Jesús, qué sé yo, que se operaba en esta frase, si mal no me equivoco, es Maya in la Chek, yo soy otro tú, cuando se daban de la mano. El sentido de reciprocidad, estamos hablando de yo te doy, tú me das, ese socialismo que no cabía el egoísmo, de ese socialismo estoy hablando, que no existe, está completamente desaparecido, esa sería la fuerza magnética, digamos.
versus este supercapitalismo encarnado en el comunismo, porque como les decía, el comunismo es el capitalismo llevado al extremo, donde todo está siendo controlado por un partido, todo, absolutamente todo, economía, cultura, sociedad, industria, todo. Y el que reclama le espera el pelotón de fusilamiento, obviamente. Y por otro lado tenemos el verde en el otro 20, que vendría a ser en términos, digamos, metafísicos o físicos, digamos, desde el punto de vista de la luz, sería el hombre, sería la representación del ser humano. En física tenemos solo 3 colores, rojo, verde, azul. Esto lo expliqué bastante bien y mucho más extenso en un análisis que hice de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, que está en mi canal El Mundo al Revés, youtube.com/mar, y ahí lo explico mejor. Son 3 colores solamente el mundo visible, es rojo, verde y azul, y el verde está al medio. El rojo es lo eléctrico, tenemos el azul lo magnético, y al medio está el verde, que vendría a simbolizar al ser humano atrapado, digamos, en esta ilusión visual. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Es que el verde, en este caso, está simbolizando este nuevo capitalismo que se nos está tratando de instalar, que es el mismo capitalismo brutal que tenemos, digamos, funcionando, pero esta vez es verde, es el ecológico. Entonces, aquí nos están diciendo, pienso yo, que con el rojo estamos diciendo, él sigue mandando la Agenda 2030 de la ONU, quiere supercapitalismo comunista, digamos, y también al mismo tiempo quieren instalar el capitalismo verde, que está encarnado en la imagen de Greta Thunberg, que esta chica que en menos de un año se convirtió en toda una celebridad sin realmente hacer nada concreto con respecto a la ingeniería climática que se está ejerciendo sobre la Tierra. Los chemtrails no dicen absolutamente nada, la pasean por el mundo en yates de los Rothschild. Entonces es muy extraño lo que pasa con esta chica. En realidad yo no culpo a la chica, yo creo que está siendo manejada, simplemente está siendo utilizada por lo mismo de siempre, por el supercapitalismo en el fondo para meter este supercapitalismo verde con el que van a empezar a profitar, digamos, ahora lo mismo de siempre. Cuando pasamos bueno, después vemos una VR, exit, que es nada más y nada menos que el Brexit. ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso, Jorge? Ya, mira, Trump y el Brexit, no nos olvidemos que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y se dice muchísimo que más abajo aparece el apellido Warren, que es la candidata demócrata de Estados Unidos, que supone va a desbancar a Trump, y probablemente se va a operar la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y que probablemente va a ser una movida para poder generar algún otro tipo de estructura que finalmente haga que los mismos de siempre sigan gobernando, porque esto es muy curioso, es decir, por ejemplo, la explosión social que estamos viendo en Chile, claro, es correcta, es decir, no podemos aceptar abusos, pero ya estamos viendo cómo están guiando a la masa, al matadero. La gente quería cosas muy puntuales, quería cambiar, qué sé yo, para el abuso de la AFP, el tema del sueldo mínimo, que son cosas concretas, y esta élite ya firmó un pacto para cambiar la Constitución. Es una cosa muy extraña, es como que tú estás viendo que te estás muriendo de cáncer y te están pasando una aspirina. Entonces, yo creo que efectivamente Inglaterra va a salir digamos, de la Unión Europea, pero de alguna manera se las van a arreglar para inventarse otra cosa para poder hacer un control global, porque no nos olvidemos que hacia algo está tratando de hacer esta élite, es tratando de derribar las fronteras, tratando de desarmar el sentido de patria, hacer que la gente ya no tenga amor por su patria para defenderla. Por eso es que necesitan que eso ocurra para que las multinacionales puedan entrar y robar y depredar todo lo que quieran, digamos. Entonces, yo creo que se van a salir, por ahí va la cosa. Bien, ahora hay un tema con respecto a lo que ha estado pasando con el tema del estallido social. Te quería hacer una consulta ahí, Jorge, Dígame. pero bien en corto, bien en corto. Estados Unidos ha estado criticando bastante a Rusia con respecto a que existe algún tipo de interferencia internacional Ya. para poder jugar todo esto. ¿Tú de verdad crees que hay algún tipo de interferencia internacional? No, porque son los mismos que están jugando a ambos lados del tablero. Ya, El poder global juega con las blancas, se para y juega con las negras. El poder que hay en Rusia desde 1917 instalado allí está siendo operado desde la City de Londres, del Vaticano. Igual lo mismo Estados Unidos. Si tú, por ejemplo, analizas el principal centro de poder militar del mundo, que está ahí en la zona de Georgia, en Estados Unidos, que es donde está el Pentágono, todo eso es territorio de los jesuitas.
Ellos son los dueños. ¿Te fijas? La Correcto. familia Farnese en Italia fueron los primeros en armar un pentágono, y lo pueden googlear si quieren. Ahí está un pentágono antiquísimo del 1500 y tanto, que fue centro de operaciones también de los jesuitas, ¿te fijas? Entonces, cuando tú analizas esas toneladas de oro que le dieron a Lenin para viajar en tren hacia Rusia para financiar la revolución bolchevique, te das cuenta de que los banqueros están muy interesados en instalar el comunismo en Rusia, porque bajo la teoría hegeliana así iban a controlar el mundo. ¿Qué dice la teoría hegeliana? Dice, si tú quieres controlar algo, una sociedad, por ejemplo, tú creas una tesis, que sería el capitalismo, crea una antítesis, que sería el comunismo, y genera una síntesis para controlar ambos lados. Por lo tanto, el comunismo y el capitalismo tienen los mismos dueños. No hay ninguna interferencia ni de Cuba, ni de Maduro, ni de nada. Maduro es un agente de los jesuitas, está puesto allí desde Cuba. ¿Y quién instaló Cuba, quién armó Cuba? Fueron los jesuitas. Si tú analizas la vida de Fidel Castro, te das cuenta que salió del colegio jesuita, su mentor fue jesuita, ¿te fijas? Estuvo en la democracia cristiana después de ser abogado, de titularse como abogado en una universidad jesuita, ¿te fijas? Y todo fue armado, digamos, como un show, digamos, para que la gente tuviera miedo del comunismo y del capitalismo del lado comunista para hacer el juego de la dualidad. La dualidad son dos cosas en aspectos diferentes, y antagónicas inclusive, pero que son controladas por exactamente el mismo poder. Entonces, y por lo tanto, acá simplemente lo que estamos viendo es a la élite luchando contra sí misma para que los pueblos tomen trinchera en una izquierda, una derecha, que es lo típico de la dualidad, y empiezan a dispararse y a destruirse entre sí, y obviamente ellos, los que están arriba, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora después me aparecen dos letras, la A y la I, lo que podemos identificar con... Artificial Intelligence, eso es Exacto. inteligencia artificial. Ahora después dice tú, que es ir en inglés, y después dice Kyo, Tokio, que Claro, obviamente sabemos que es la capital de Japón. Pero si tú separas las palabras, tú, ir y Kyo en japonés significa secreto. ya, Ir al secreto. Ir al secreto después dice Marte. Ir al secreto de Marte y después dice Climates, ¿cierto? sí, sí. Ya, se me están achicando las letras y estoy mal de la vista. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que aquí se va un secreto. Marte, no nos olvidemos que Marte, el planeta rojo, es el planeta de la guerra. Pero antes de llegar a Marte, Jorge, la AI, con respecto a la inteligencia artificial, Mira, si tú analizas, por lo que ejemplo, poner un ejemplo, lo que salió ahora un poco es que Google lanzó supuestamente una computadora que tenía una supremacía cuántica, que eso es lo que se decía, o sea, definitivamente, ¿a qué me refiero con eso? Que era un computador que podía desarrollar grandes cosas, pero en un tiempo que costaría, bueno, lo dijeron, literal, 20 años en otras computadoras modernas actuales. ¿Tú crees que la sí, inteligencia artificial... sí, no, si lo quieren hacer, lo quieren hacer, quieren instalar un sistema de inteligencia artificial, absolutamente. O Y sea, de de hecho hecho, ya lo estamos viendo de alguna manera, en Facebook, por ejemplo. No sé si sí, tú has visto estos sistemas sensores en Facebook, las fake news, por ejemplo. sí, Ahí no hay ningún humano detrás, ahí hay una inteligencia artificial que está determinando que algo es fake, ¿te fijas? Y si tú analizas, por ejemplo, los lanzamientos de las principales compañías de celulares, casi todas están integrando motores de inteligencia artificial. exacto. Entonces, para allá va esto. ¿Te fijas? Y esa inteligencia artificial está moviéndose en secreto, por eso dice después tú, Kio, ir al secreto, va todo en secreto. Y es una guerra, que es Marte. Ahora, Marte, no nos olvidemos que este año también, el 2020, es un año crucial con respecto al tema de Marte. No nos olvidemos que la NASA y Hollywood es la misma empresa. En la NASA nos muestran fantasía como si fuera realidad, y Hollywood nos muestra la realidad como si fuera fantasía. Pero son exactamente la misma empresa. Así está funcionando esto, como está funcionando desde la NASA. Entonces, vamos a estar el 2020 viendo probablemente con respecto al tema del planeta rojo, filmaciones que están haciendo a lo mejor acá en el desierto chileno, y nos las van a estar mostrando como que están en Marte. Por ahí va la cosa. Bien, continuamos entonces. Luego tenemos el tema de Marte, el tema del cambio climático o del plan. Claro, claro, aquí hay una cosa curiosa, porque el cambio climático es algo normal. Ya. El problema es la ingeniería climática. Ese es el problema real. Ingeniería climática de la que esta chica Greta Thunberg no dice una palabra.
Hay unas dudas por ahí, siempre las escucho, Jorge, y yo creo que tú soy el indicado para responderlas. ¿Por qué hay gente que dice que el cambio climático, perdón, sí, sí, tal cual, porque la ONU nos vende un cuento según algunos, pero por el otro lado hay gente que lo cree a ciencia cierta, de que esto no es un cambio climático ya, de que ocurre cada cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de carbono que tenemos nosotros en nuestro medio ambiente, por ejemplo, estuvo en el CO2. pasado. Los dinosaurios tenían más de 20 veces más de lo que teníamos nosotros. El CO2 es fundamental para la vegetación. Entonces, no es algo nuevo esto, pero ¿por No, ni qué? malo. ¿Cómo tú le darías una respuesta a esas personas que dicen, no, efectivamente Donald Trump que se haya salido de estos acuerdos climáticos está mal? Mira, te explico. El CO2 es un gas que se presenta en la atmósfera que es fundamental para la vegetación. Es decir, cuando hay mucho CO2 significa que la vegetación se levanta, crece. ¿Te fijas? Si el CO2 baja, hay menos vegetación. El CO2, para que lo entendamos, es como el oxígeno para las plantas, así como el oxígeno es para nosotros, es para las plantas, para la vegetación en general. ¿Qué están haciendo estos bandidos en el fondo desde la ONU y de esta élite financiera? Ellos están satanizando el CO2 para poder de alguna manera frenar el desarrollo de los países pobres, o mal llamados países en vías de desarrollo. El CO2 es un indicador del proceso industrial del país. Por ejemplo, si un país emite mucho CO2, quiere decir que su industria está boyante. Entonces, ¿qué quieren hacer estos tipos? Quieren frenar el desarrollo de los países en vías de desarrollo, porque la extrema riqueza existe gracias a la extrema pobreza. Por ejemplo, si estos tipos no tuvieran a 1.000 millones de chinos esclavizados trabajando por el plato de arroz, fabricando los computadores o cualquier otra cosa, en realidad casi de todo, el margen de ganancia que tienen estos tipos es gigantesco porque les pagan nada. Entonces la pobreza es fundamental para mantener a la extrema riqueza. No sé si me entienden la idea. De hecho, los gobiernos, cuando dicen que van a atacar la extrema pobreza, nunca la van a vencer porque tienen que atacar el otro lado. Es la extrema riqueza. Ese es el gran problema. Mientras existe extrema riqueza, va a existir extrema pobreza. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con el CO2? Están diciendo, ustedes, señores de Chile, están emitiendo, por poner un ejemplo, demasiado CO2. Les vamos a poner un impuesto, y obviamente que ese es el objetivo, un impuesto porque ustedes no, y les vamos a parar su industria. Entonces, ¿qué hacen con eso? Frenan el desarrollo de Chile y se mantienen los pobres. No sé si me siguen la idea. Porque cuando un país sale del desarrollo, en la línea, el margen, digamos, de la pobreza prácticamente se elimina. Entonces es todo un plan de satanización del CO2 para poder cobrar impuestos a los países y frenar las industrias para que mucha gente no salga de la pobreza. Porque si hay algo que le interesa al capitalismo salvaje, es que la pobreza se mantenga. Ahora hay un montón de cifras que dicen, Bill Gates también ha mostrado unos gráficos que el capitalismo es fantástico, que es lo que más ha sacado gente de la pobreza, pero es absolutamente al revés. El supercapitalismo que hay en China, el supercapitalismo que crearon los mismos banqueros, ha matado millones, cientos de millones de personas. Hoy día, si tú analizas el rol principal del supercapitalismo, del neoliberalismo en el mundo, te encuentras que mantiene y sostiene a 1.000 millones de personas con hambre. Y esto lo he dicho un montón de veces, pero no voy a cansar de decirlo. Mata a 30.000 niños de hambre y sed al día. 11 millones de niños al año mata este sistema. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los tipos que están implementando este capitalismo verde que viene ahora son exactamente los mismos que vienen matando gente a través de la City de Londres, de todo el sistema de bolsas, bancarios, etc. Estos tipos matan más gente con los bancos que con las armas nucleares, o con las armas convencionales inclusive. Matan más gente. Es un sistema, el sistema capitalista salvaje, es un sistema de eliminación de pobreza, a través de matar a los propios pobres. Bueno, no sé si te contesté ahí la pregunta. Sí, no hay problema, no hay problema. Otra consulta, Jorge. Nosotros hablamos mucho, bueno, acá en Chile en general se habla mucho de la Asamblea Constituyente. Yo creo, y está claro, que en China no hay Asamblea Constituyente, sin duda alguna, por la dictadura que tienen los burgueses que tienen el poder en China. Partiendo de las dos letras que vienen ahora de la portada que nosotros tenemos acá, que es una X y una Y, que es el nombre del presidente actual, que es el presidente de la República Popular China. Le ponen república, siempre está gentuza, pero en realidad nunca ha sido república, que es Xi Jinping.
Claro. Xi Jinping, perdón. Sí, que también estuvo en la portada del 2019, y lo hablamos, y salía con una nariz larga, una nariz de mentiroso, ¿te acuerdas? Exacto, de Pinocho. Exacto. Sí, que es una mentira, si el comunismo es una mentira. No es Entonces, el verdadero marxismo, no es socialismo, es una dictadura capitalista. y ahí te quiero hacer la pregunta. Acá en Chile lo que quiere una asamblea constituyente, claramente tú lo dijiste también hace unos minutos atrás, que acá quieren colocar un socialismo capitalista. Le estamos colocando un nombre a esto, por si acaso. Que no es socialismo. Quieren Claro, implementar un sistema como el chino, comunista. exacto, Eso que quieren. parecido al de China, pero allá no tienen asamblea constituyente. ¿Cómo lo podrían lograr acá a través de una asamblea constituyente si allá no la tienen? ¿Cómo sería el proceso y por qué acá lo quieren y allá no lo aceptan? Y otra consulta, a propósito de esto también, y por favor, la hacemos cortita, eso sí, respecto a la propiedad privada, porque acá quieren, Girardi prácticamente quiere eliminar la propiedad privada, Heraldo, bueno, Girardi más que nada, pero en realidad la gente del Partido Comunista y la gente, algunas personas del Frente Amplio, medio psicópatas también, en fin. ¿Cómo se entiende que en China se ha avanzado en la propiedad privada, no tienen asamblea constituyente porque está claro que la burguesía comunista china es una dictadura, y acá quieren todo lo contrario, quieren eliminar la propiedad privada y quieren colocar una asamblea constituyente? Ya, mira, te explico. Hay una técnica que se llama problema, reacción, solución, que es probada, que la utiliza la élite desde hace mucho tiempo. ¿Qué hicieron acá en Chile? Ellos instalaron un problema, y aquí estamos hablando de que desde un Piñera hasta un Partido Comunista están trabajando todos juntos. Eso es dualidad, ¿te acuerdas? Teoría hegeliana. La Sí, izquierda y sí. la derecha unidas, como decía Nicanor Parra, jamás serán vencidas. Ellos instalan un problema que es que empezaron a asustar a la gente, a subirle las cuentas por acá, la AFP, ¿cierto? Los abuelitos muriendo de hambre, suicidándose. Subieron, y la gota que rebasó el vaso, 30 pesos que subieron al metro. Eso generó un estallido social, inmediatamente se genera un caos en Chile, que obviamente es operado desde el propio gobierno. No nos olvidemos que las 19 estaciones de metro atacadas simultáneamente hubo más de 500 cámaras y no tenemos absolutamente ninguna muestra de quiénes lo hicieron hasta hoy día. Y más encima el fiscal que pusieron a investigar es el mismo que ha dejado libres, no me acuerdo el nombre en este rato, pero es el mismo que ha dejado libre a los de la colusión de los pollos, las farmacias. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Se asocia, hay una asociación ilícita entre el gobierno y el lumpen para generar caos en las calles. Inmediatamente se produce el problema, ¿cierto? El problema es que hay gente protestando legítimamente. Yo no condeno la protesta, yo creo que es correcta. Hay gente protestando, ¿cierto? Pero se infiltran agentes del gobierno, se infiltra el lumpen y se empieza a satanizar la protesta. Se empiezan a destruir semáforos, a saquear supermercados, etcétera. Y eso crea el problema que ellos requieren. Recuerdan que la técnica son tres: problema, reacción, solución. La reacción es que la gente se cansa, se asusta. Dicen, no, está bien, estamos protestando, pero están destruyendo Chile. La gente se asusta. Y aparece el propio gobierno con la solución. ¿Y cuál es la solución? Este proceso constituyente o esta convención constituyente que firmaron los mismos en el Congreso, los mismos que queremos que se vayan. ¿Sí? Esto es muy chistoso. Estos son los ladrones instalándote la alarma en la casa. Entonces ahí tú tienes el sistema redondito. Instalaron el problema, hicieron que la gente explotara. La reacción, la gente se asustó y están ofreciendo la solución, que no es la solución a la AFP, ni a la miseria, ni al sueldo mínimo, sino que ofrecen nueva constitución, que es un engaño. La constitución, a lo sumo, hay que modificarla, pero una nueva no la necesitamos, porque ni siquiera somos capaces de respetar esta. Siempre lo he dicho, artículo 19, numeral 24 de la actual constitución de Chile. ¿Qué dice? Todos los recursos mineros son de los chilenos, en forma inalienable e imprescriptible, y dos palabras más que en este caso, en este momento no me acuerdo. Pero es absolutamente chileno el cobre, en este caso los recursos mineros, y se los roban igual. Tú ves a alguien del gobierno, a alguien del Congreso defendiendo la constitución actual respecto de eso. Nada. La gente dice, no, queremos otra constitución. ¿La han leído? ¿Han leído la constitución? Te aseguro que el 99% de la población no ha leído ni una sola hoja de la constitución. Entonces, por lo tanto, el engaño está patente en el hecho de que tenemos una enfermedad instalada en Chile, mucho abuso, llevamos no 30 años, son más, desde que llegó Milton Friedman en el año 75 a instalar el modelo neoliberal, son 45 años, no 30, 45 en realidad de neoliberalismo en Chile. Fuimos el primer laboratorio neoliberal del mundo y ojalá que acá se acabe la cosa. Y lamentablemente, ¿qué está pasando? Nos están ofreciendo un remedio que va a ser peor que la enfermedad. ¿Qué están haciendo desde la ONU?
Desde la ONU se está ejerciendo esto, la ONU que quiere implementar estos estados comunistas capitalistas. Ellos, ¿qué es lo que quieren? Quieren eliminar la propiedad privada precisamente por lo mismo, porque quieren instalar un estado similar al que hay en China, procomunista. Ellos van a quitar, inclusive en alguna parte, la potestad que tienen los padres del derecho preferente de educarlo y pasárselo al Estado. Ellos, mira, yo quiero que la gente haga un ejercicio, los chilenos que están escuchando esto, vayan a la página del Senado y vayan al apartado donde está la creación de la Constitución, y antes de la revuelta social ellos ya la estaban cambiando. Está Silvia Rux, la encargada de Chile desde la ONU, comandando los cambios para Chile. Chile realmente, si es que se llegase a armar una nueva constitución a través de los bandidos que firmaron este acuerdo por la paz más encima, vamos a salir del fuego literalmente, perdón, del sartén, y vamos a caer directamente al fuego. Entonces eso es lamentablemente lo que está pasando. Por lo tanto, lo que se debería hacer en términos concretos es empujar, en términos de análisis, si llegase a hacer un proceso constituyente, tiene que ser a través de una asamblea autoconvocada constituyente. El abogado Hernán Montealegre, muy famoso, digamos, porque él es un experto constitucional, dice que desde el momento de que el pueblo de Chile salió a la calle ya se autoconvocó. Es decir, ¿qué están haciendo los políticos? ¿Qué están haciendo los partidos políticos? ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué está haciendo el gobierno? Está engañando a la gente, porque la Asamblea Constituyente no les corresponde a ellos. El artículo 5 de nuestra Constitución dice claramente: la soberanía recae en la ciudadanía, y esta se ejerce a través de los plebiscitos. ¿En qué momento estamos ejerciendo nosotros los ciudadanos la soberanía a través de plebiscitos? Increíblemente, el último plebiscito de gobierno que se nos hizo a nosotros fue en la época de Pinochet, más encima. O sea, el dictador fue más democrático que los tipos que nos vienen gobernando desde el año 1990. Entonces, esto es terrible. No nos sirve una nueva constitución, porque si llegan a hacer estos bandidos una nueva constitución, va a ser una constitución pro-ONU, va a ser una constitución pro-Agenda 2030 para instalar el sistema chino en Chile. Ahora, George, hay una pregunta de Igor Fernando Fuente que dice: me gustaría que hicieras un repaso de la revista de Economist 2019 y ver cuánto acertaste, querido amigo. Ya, mira, lo vamos a conversar con Jorge y a ver si lo podemos hacer durante las próximas 2 semanas, post Año Nuevo, por supuesto. Y sí sería entretenido, ¿eh? Sería entretenido, pero algo corto, sí, 10 minutos, no está en una hora. Sí, ahora un detalle sea, yo no hice ninguna vaticinio de esa análisis, simplemente analicé lo que aparecía ahí. Claro. Yo no vaticiné nada, por si acaso, no. Por lo tanto, yo no claro. Es que yo le achunte o no le achunte, yo simplemente hablé de lo que ahí había, nada más. No, aparte que se entiende acá, yo creo que todos entendemos que estos son planes, o sea. Planes. Y claro, exacto. Bien, avancemos. Ya. Y continuamos. Luego dice recessions. Bueno, todos sabemos que en Chile se viene una recesión económica brutal. Yo siempre le digo en los comentarios que guarden su dinero, no anden gastando en computadores caros, ¿ya? No anden comprándose cosas, ni no es momento de invertir, apriétense el cinturón, por decirlo menos, ¿ok? Y cuiden su trabajo, si es que lo tienen. Luego, y aparte, sin contar, hay un dato importante que vi el día de hoy, que aparte, un poquitito atrás, cuando vimos la AI, la inteligencia artificial, eso también va a crear un desempleo. Hoy día nomás estaba viendo que se probó un bus en la región metropolitana, ¿ya? En el Parque O'Higgins, que no tenía conductor. El resto de las weas, discúlpenme la vulgaridad, da lo mismo, 100% eléctrico, con capacidad para transportar a 1000 alienígenas, da igual. Pero no tenía conductor. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan lo que va a provocar esta situación? No es... si ya están sacando a las cajeras, a los cajeros. Exacto. Así que cuiden su trabajo, no sé, inventen algo. Recesión, Jorge, por favor. Bueno, hay unas declaraciones de George Soros que que no tampoco ningún vaticinio de Soros. Él sabe qué es lo que va a pasar porque son los que controlan el sistema. Ellos son los que empujan al ganado para que haga lo que ellos quieren. Esta es una granja humana, como decía Salvador Freixedo, que a todo esto falleció hace poco. He querido hacer un post en honor a Freixedo, lo voy a hacer en algún momento porque yo creo que se merece que lo hagan, un tipo que aportó muchísimo al despertar de mucha gente. Y bueno, como él decía, esto es una granja humana, entonces ellos arrean los corderos, digamos, hacia donde ellos quieren, y que ha dicho, a grosso modo, el señor George Soros, que el 2020, el caos que se inició, digamos, contra el sistema en Sudamérica se va a
exportar, se va a generar en prácticamente todo el mundo. Y no es porque él sea un adivino, es porque está planeado así. Y eso va a generar obviamente una recesión gigantesca que probablemente se le van a sumar el hecho de que ellos hace mucho tiempo están tratando de hundir al dólar. Bueno, en realidad ellos lo pueden hundir cuando quieran, para poder instalar definitivamente la moneda electrónica. Y así ellos dejan de imprimir dinero, digamos, basado en nada, tinta y papel simplemente, y ahora se quedan solamente con las computadoras, escribiendo números en las computadoras y sería todo. Porque no nos olvidemos que en este momento el dinero físico, el dinero, de todo el dinero que anda funcionando, circulando en todo el mundo, solamente el 5% es físico. Solamente el 5% del dinero. Entonces, si ocurriera el extraño caso de que toda la gente del mundo quisiera retirar su dinero de los bancos, sería imposible. No existe ese dinero. Eso es virtual. Así que probablemente se viene una recesión, digamos, y sobre todo por el tema de Marte arriba, que es el dios de la guerra. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Y bueno, y hay una guerra que yo lo he dicho otras veces, que ya está instalada en el mundo, que yo la he denominado la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra entre los pueblos contra sus propios gobiernos. Porque tú donde mires, en todas partes del mundo, los pueblos casi en todas partes están en guerra con sus propios gobiernos. Ya no existe guerra entre países, la guerra es entre nuestros representantes versus los representados. Y ese modelo ha hecho, bueno, como tú sabes, Jorge, yo estoy armando con otras personas acá en Chile una instancia de democracia directa, porque nosotros entendemos que el sistema representativo ya se vendió completamente al poder económico internacional y al globalismo, y no está representando a los ciudadanos en prácticamente ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de todo el mundo? Tenemos que empezar a tomar las riendas de la democracia, tenemos que empezar a tomar las riendas del control de nuestros propios países y dejar de lado las ideologías, izquierda, derecha, de donde vengan, foráneas, y hay que empezar a trabajar, los colombianos como colombianos, los mexicanos como mexicanos, los norteamericanos como norteamericanos, y este sistema bipartidista de izquierdas y derechas, o de más partidos inclusive, hay que eliminarlo porque es la base del divide et impera. ¿Y esto dónde fue creado? Muy corto, muy breve, en la propia Asamblea Nacional que se creó para la época de la Revolución Francesa. Es decir, ahí el clero, digamos, y la nobleza se habían dado cuenta, que el pueblo se dio cuenta que ellos ejercían el engaño, y mandaron a un masón, Maximilien Robespierre, al pueblo, a los de abajo, a generar la Asamblea Nacional. Y ahí dividieron a la gente en izquierda y derecha, al pueblo en izquierda y derecha. Y desde ahí que el pueblo en izquierda y derecha se matan entre ellos, los de arriba siguen robando, hasta el día de hoy. Ahora, sí. Bueno, aquellos que quieran participar del movimiento de Jorge, contáctense con él, Jorge Zamora, así tal cual, en Facebook. Jorge, permíteme, www.democraciadirectachile.cl. Más fácil. Ya, bien. En fin, chicos, continuemos. Luego nos dice Modi, M-O-D-I. Pero ojo, Sí, Modi de die, de muerte, Expo. Y aquí hace suponer, y yo lo que estuve revisando también en otros videos, porque uno también tiene que revisar a otras personas, el primer ministro de la India puede morir en un atentado en la Expo de Dubái año 2020. Yo les quiero decir una cosa, Francisco Rivera Echeverría fue uno de los personajes que nos ayudó mucho a desentrañar todo esto. Él iba a estar en este programa, pero por problemas técnicos, les vuelvo a repetir, no puedo estar. Pero lo que da en cuenta es que aquí también hay algo le puede pasar a este tipo. Jorge también estuvo investigando, entre los dos ahí estuvieron armando este momento bastante bien. Jorge, ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, puede ser que eso ocurra, pero no nos olvidemos que más allá de que él sufra un atentado, puede ser que en la India misma puede ser que ocurra algo. Espérate, parece que me apreté mal algo. Parece que muteé el... ¿Qué me decías? No, yo te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas o no? No, pero me hablaste porque yo parece que corté algo. Sí, te hablé. Lo que yo decía es que hablamos Modi. Exacto, que es el primer India, claro que el primer ministro de la India podría llegar a morir en un atentado en la Expo de Dubái del año 2020. Sí, mira, puede ser, eso no lo sabemos realmente. Ahora, la India siempre, bueno, la India también estaba, ¿te acuerdas? En la portada del 2019, arriba de un elefante con unos gráficos hacia arriba, ¿te acuerdas? Sí. Una flecha de gráfico económico hacia arriba. Exacto. La India es bastante interesante porque la India es un país que está en su vida, es muy nacionalista, los indios son muy
no nos olvidemos que la gente le dice hindú, ¿no? Hindú es de la religión, son indios de la India. Los indios son muy nacionalistas y eso ha preocupado muchísimo a la élite. Entonces, cuando aparecen de alguna manera ciertos personajes que pudiesen centralizar o canalizar aún más ese nacionalismo, obviamente que corren peligro, los pueden asesinar. Claro. Pero como te digo, eso puede ser que pase, puede ser que no pase, es una cosa que no podemos asegurarla. Luego tenemos la sigla CSSDGS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 de la ONU. Exacto, esa es la agenda que te estaba mencionando anteriormente, es decir, el desarrollo sostenible que ellos sustentan está hecho sobre la base de que culpan al ser humano de todo lo que está pasando en la Tierra para poder ellos quitar de la ecuación al ser humano y dejar a las multinacionales a cargo de todo, a cargo del agua, a cargo de la producción de alimentos, a cargo del Estado, a cargo de la industria, absolutamente todo. De hecho, yo recomiendo leer Orwell 1984, porque ahí se describe exactamente lo que estos psicópatas están tratando de implementar, un estado totalitario como el que hay actualmente, te explicaba, en China. Ahora, un detalle con China, que se me había olvidado mencionar, efectivamente no todos son esclavos en China, hay una clase que es muy, como existe acá en Chile un 1% de la población que vive muy bien, muy parecido también en China se opera esto, porque obviamente que ellos no pueden aparecer como tan brutales, tienen que tener un piso de gente poderosa que pueda controlar al resto también, ¿te fijas? Entonces, el sistema, digamos, mundial de control son unas 2.000 personas, no más que eso, y tienen unas 8.000, 10.000 personas más que están enquistados, los gobiernos, las industrias, todo esto, para poder controlar al resto de la población, que son más de 7.000 millones. Y les funciona a la perfección. Entonces, todas estas políticas que están hablando de desarrollo sustentable es porque la van a traspasar al supercapitalismo verde del 2020 verde, de la parte 20 arriba, con Greta Thunberg a la cabeza, digamos, mediáticamente, para instalar desde ahí este nuevo sistema de control. Es decir, el capitalismo no se va a mover una coma, se va a disfrazar ahora de ecológico. Bien, ahora, Jorge, pasemos al siguiente punto, que es Bond, la película que va a salir el año 2020. Quizás puede mostrar algún tipo de tecnología ya existente. Hollywood nos muestra la verdad como si fuera ficción, al revés de la NASA que muestra la ficción y nos dice que es verdad. Yo conversaba eso con Francisco, recuerden que Francisco iba a participar de este programa. Sí, de hecho, ayer no pudimos hacerlo porque él no pudo entrar y ahora tampoco pudo. Claro, de hecho les digo, o sea, tanto Jorge como Francisco armaron esto, ¿ya? Fueron las mentes brillantes de esto, pero ya Francisco va a estar en algún programa próximo. La idea es que estén juntos y gracias a Francisco porque también se dio, discúlpenme nuevamente la vulgaridad, se dio una paja enorme haciendo el show. Así que bien, Bond. Yo creo, y te quiero hacer una pregunta, Jorge, a eso. Lo que dijiste, porque en las palabras de idéntico. ¿Por qué tú crees que esta gente siempre muestra todo por las películas? ¿Por qué no lo dice y por qué anda siempre por detrás? Ya, mira, los tipos que están controlando este mundo, y aquí ya me tengo que pasar al plano esotérico, son demonios. Los demonios, si tú analizas antiguos catálogos o postulados de demonología, catálogos de demonología, tú te das cuenta que los que lo han estudiado muestran una característica muy interesante. Recordemos que daemon, la raíz latina de demonio, significa que aquel que mucho sabe. Eso significa demonio, nada más, aquel que mucho sabe. Y los demonios en la Edad Media, cuando poseían a una persona, los sacerdotes que hacían, pescaban a la persona y la llevaban a la iglesia, la colocaban sobre el altar y la gente le hacía preguntas al demonio. Porque los demonios tienen un mandato, ellos dicen mentiras, pero están obligados también a decir la verdad. ¿Te fijas? No pueden siempre mentir, ni tampoco siempre te van a decir la verdad. Entonces estos tipos, como son demonios, ¿qué hacen? Y como están mandatados a decir la verdad, a pesar de que son los reyes de la mentira, a través de Hollywood nos dicen toda la verdad, pero simulando como que es todo mentira. No sé si me siguen la idea. Esto yo lo expliqué en un programa que hice hace como 4 años atrás, que se llamaba... Yo te sigo la idea y de hecho me acuerdo que por teléfono cuando te llamaba, yo enloquecía con el tema. ¿Cómo se llama? Narconte, algo así. No, Sí. claro.
Claro, mira, yo eso lo expliqué en un programa que hice hace mucho tiempo atrás, que se llamaba, eh, eh, parece que se llama así simplemente Los Arcontes, no me acuerdo exactamente, pero está en mi canal, Mark. Era bien sencillo el nombre. Sí, sí, sí. Bueno, y después hice otro en la radio, que puse Arconte Supremo, el mago supremo, algo así, de la ilusión, algo, no me acuerdo. Pero bueno, ahí más o menos se explica esto, es decir, los tipos que están detrás de la industria de Hollywood son tipos que utilizan Hollywood para decirnos la verdad, pero disfrazada de mentira. Entonces así la gente no cree en la realidad. Por ejemplo, una de las cosas curiosas de los arcontes es que se alimentan de nuestras bajas pasiones, principalmente del miedo. Y si tú, por ejemplo, ves la película Monster Inc., que es una película para niños, que son estos monstruos que salen del closet, del niño grita y atrapan el miedo a través del grito, ¿te fijas? Y se llevan eso como alimento. Es exactamente la analogía del arconte con respecto a alimentarse del miedo. Es exactamente lo mismo que describía en los libros de Castaneda con el chamán Juan Matus con respecto al predador. Es decir, cuando le dicen nosotros tenemos un predador de por vida que nos cuida, así como nosotros creamos un gallinero para tener gallina, ellos han creado un humanero para alimentarse de nosotros. Y por lo tanto ahí Castaneda, Juan Matus le revela a Castaneda que este predador se alimenta principalmente de nuestro miedo. Y eso es, de eso se trata. Así Bueno, a es, través de las películas de Bond obviamente nos van a mostrar alguna realidad, pero disfrazada de fantasía. así es. Bueno, ahí Ricardo del Castillo Larcón nos dice, no se les entiende bien su dialéctica. Chilenos, peor su grosería. Lo que pasa, viejo weón, es que acá en Chile nos enseñaron a hablar bien, compadre, y nos educaron de chico, weón. Así que yo creo que, weón, alguien tiene que echarse, weón, a la Kirchner, weón, o a Fernando, weón, o si no, ustedes van a estar hablando como el Che y la weón, millones de años. Tienen que crecer, compadre, tienen que crecer. Se van a estar pobres toda la vida. Traigan a las minas ricas a Chile, weón, por favor. Continuemos. Beethoven cumple 250 años 2020, mi estimado Jorge. Bueno, Beethoven es el símbolo, digamos, de la masonería, es un símbolo dentro de la masonería, es el tipo que encarnó desde el punto de vista de la música el misticismo propio de la masonería. No nos olvidemos, por ejemplo, en la naranja mecánica, lo importante que era Stanley Kubrick, como la importancia que le dio también a la Quinta Sinfonía, ¿te acuerdas dentro de esa película? Y por lo tanto no es menor, estamos hablando de que este aniversario de 250 o 200 años, no me acuerdo, no sé si son 200 o 250 años, es importante porque la masonería es parte de estos grupos de poder, es parte de la tríada jesuita masona sionista que está trabajando, digamos, ahí detrás de la oligarquía o de la sinarquía en el fondo que controla al mundo. Bien, continuamos. Luego dice visiones. La visión, es decir, aquí todo es fundamental, la visión está en rojo, ¿te fijas? Es la única palabra que está en rojo en concomitancia con el 20 rojo de arriba, que es el rojo eléctrico, el rojo supercapitalista, comunista. Para allá va la visión, el mundo que avisoran ellos es comunista. En la Agenda 2030, si tú le sacas todas las capas y capas y capas que tiene, finalmente es un mundo comunista, eliminada la propiedad privada, eliminado, qué sé yo, el derecho, digamos, a tener tu familia, tus hijos van a ser del Estado, que es algo que curiosamente también aparece en la propia Naranja Mecánica, a propósito que la estaba citando, también aparece ahí implícito, no nos recordemos que Alex Delarge, que era el protagonista de la Naranja Mecánica, era un chico de 14 años en la novela, The Orange, el hombre mecánico. Claro. Y ese es el hombre que están tratando de implementar en el mundo, es un hombre mecánico, es transhumanismo puro. Es decir, estamos hablando de que nos quieren robots, literalmente, nos quieren zombies, robots, no quieren que seamos seres pensantes. Por eso es que el sistema educativo se ha ido al carajo en casi todas partes del mundo. Aquí nos enseñan a apretar la tuerca para mantener al sistema que al mismo tiempo consumimos de él, al mismo tiempo nos consume a nosotros. Correcto. Bueno, el tema verde que decías tú con respecto a la ecología y todo eso. En algunos países ustedes pueden creer que hay gente que va a reclamar al McDonald's para que la gente no entre. Hace poco pasó en Estados Unidos, en Manhattan, hace 2 semanas. Yo no sé esa gente si no tiene vida, o no tiene pololo, no sé. Eran sobre todo mujeres, pero bueno. No sé, lo digo por decir. Biodiversity es lo que dice luego.
La gran variedad de los animales y vegetales están en peligro. Y quiero decir una cosa, hace poco se declaró en extinción uno de los animales que se reproduce con mayor rapidez, después de los argentinos, por supuesto. El conejo. Jorge, por favor. Bueno, la biodiversidad es importante desde el punto de vista de lo que quiere manejar este élite a través de esta implementación del capitalismo verde, porque ellos al mismo tiempo que van a estar simulando proteger a la tierra, por eso es que tenemos a estos supermillonarios comprando grandes reservas de parques, sobre todo en la Patagonia chilena, Argentina, por ejemplo, el Douglas Tompkins, que se compró Parque Pumalini, literalmente cortó Chile en dos, digamos, a través de una propiedad privada. Entonces ellos van a estar controlando esta biodiversidad, entre comillas, pero va a ser una biodiversidad bastante acotada y muy controlada desde el punto de vista de la ingeniería genética. No olvidemos que empresas como Monsanto o Bayer, yo creo que ya está pensando en tratar de generar probablemente, así como están privatizando las semillas y están comprándolas como marcas de ellos, digamos, probablemente algo parecido que van a hacer con los animales. Es decir, y aparece, no sé si ustedes se acuerdan de la película Blade Runner, cuando ya no existían animales reales, sino que simplemente todos los animales eran fabricados bajo ingeniería genética y a través de lupa tú podías ver el sello del fabricante. Eso aparece en la película Blade Runner. Y según las estimaciones de que si nosotros seguimos con este sistema depredador con respecto a la biodiversidad, para el 2100 prácticamente todas las especies de animales se van a haber extinguido. Si no paramos esta locura, obviamente. Ahora, consulta. Tú antes decías que el tema del cambio climático que representa la ONU es un tema que, que es parte del universo prácticamente, de la galaxia, del planeta. El cambio Es climático es algo cíclico. normal, es algo normal. El, Perfecto. el Sí, pero clima déjame. cambia. Perfecto. Es algo normal. El clima cambia. Por lo tanto, se asume, porque tú me acabas de decir que si no paramos esta locura, ¿a qué te refieres con parar esta locura cuando supuestamente el cambio climático que estamos viendo es normal? No, es que Porque son dos supuestamente cosas eso le diferentes. están echando la culpa. Le Estamos están hablando de echando la cosas culpa. diferentes. No, es que lo que dice la representación de la ONU es que el conejo se está extinguiendo principalmente por el comportamiento humano. Por la caza indiscriminada. Si eso es básicamente la depredación, por ejemplo, la pesca de arrastre, ¿qué es lo que es? Es caza indiscriminada. Entonces eso es, una cosa es el CO2, que nosotros se supone que estamos asesinando al mundo con CO2, y otra cosa es el comportamiento depredador sobre las otras especies. Perfecto. Son Sigamos. cosas diferentes, ¿te fijas? Sí, bien. Ya, dime No, las letras, no las veo ya. es bueno. Mira, yo te tengo que hacer todas las preguntas porque es bueno que la gente quede bien clara con esto. Rata. Bien. Rata. El año El de la año, rata es el año 2020. el año de la rata, exactamente. Y no nos olvidemos que hay una portada, que no sé si tú la viste, que es una portada como adjunta a esta que apareció unos meses antes, que se llama The World If, si el mundo fuera, en donde aparece, mira, yo no sé si puedo compartir pantalla acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Eh, Déjame ver, para mostrártela. No sé si la pueden. ¿La ven? ¿La ves ahí o no? No. Y ahí lo voy a poner compartir, déjame ver, parece que la está tratando de tomar. Porque yo te la quiero mostrar, porque es fundamental para lo que estamos hablando. Si la mandas por WhatsApp, la colocamos al tiro. Espérate, deja ver si la puedo compartir. ¿Ok? Dime si se ve. Sí, aquí está apareciendo algo. Sí, sí, sí. Ya, ponla ahí en el en vivo. Ahí está. Pero ahí aparece solamente una pantalla negra. Ya, y a mí me aparece. Ya, bueno, te voy a mandar la foto por WhatsApp y la pones tú, ¿te parece? Sí, mándamela, la colocamos al tiro. Ya, para que podamos. Espérate. Bueno, recuerden el movimiento de Jorge Zamora, los que quieran ingresar, www.democraciadirecta.cl. Revisen sus principios, revisen el material. Es bastante interesante ese movimiento, ya que de alguna forma defiende lo que muchos algunas veces han proclamado, el hecho de que los partidos políticos
nos tienen engañados, tanto derecha como izquierda, se ha dado ese tema, y partió con el temita de los independientes, cuando empezaron a aparecer personajes como Parisi, que no eran ni de izquierda ni de derecha, y entre otros. ¿Ya? Ya hablo de París El específicamente general porque París ahora ha era alcanzado una alta postulación. ¿Ya? Eh, ya Más ahí que nada tenemos, por amigo. eso. Perfecto, la vamos a revisar ahora. Tengo una pregunta antes de colocar la foto, Jorge, para retomar Dígame. el tema. Cuando hablamos del NPT, que Estamos son el las año de la siglas, rata. ¿cómo? Ese es un tratado de no proliferación Antes nuclear. sí, Eso es, mientras abro la foto para adelantar un poco, para ver el tema del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por favor, ¿se nos puede contar de eso? sí, mira, yo creo que es una ironía dentro de la portada, porque la verdad es que el mundo siempre ha sostenido su paz en un hilo, siempre ha colgado la paz de un hilo. Y estos tratados de no proliferación nuclear son realmente una mentira, por decirlo de alguna forma, porque lo que más han hecho los 5 gobiernos, estados garantes, digamos, de la paz del mundo, que son al mismo tiempo que sostienen dentro de sus territorios los mayores fabricantes de armas, Rusia, China, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, eh, profitan ellos del tema del armamento, es decir, ellos realmente no pueden ser garantes de la paz en la ONU si al mismo tiempo son los mayores fabricantes de armas. Entonces, todos estos tratados de proliferación nuclear, teniendo ahí mismo en la portada la palabra Marte, que es el dios de la guerra, después al final vamos a ver que está la palabra war justo encima de la palabra Rusia, nos estamos dando cuenta en el fondo que los planes de guerra, digamos, van a estar viento en popa en 2020. Probablemente la industria de las armas va a vender un montón. No nos olvidemos que ellos simplemente pueden simular, por ejemplo, hacer que Kim Jong-un de Corea del Norte se muestre los dientes un ratito por la prensa con Donald Trump para que inmediatamente los países involucrados, como pasó con Japón, los países involucrados comiencen a comprar armas para defenderse, entre comillas. Entonces así funciona, digamos, este sistema, ¿no? Por un lado nos hacen creer que están tratando de eliminar las armas nucleares, pero al mismo tiempo están vendiendo armas como locos. Así que eso, amigo. Bien, No sé si me puedes colocar. sí, ahora la voy a colocar justo. Ya. Antes de la foto, dice War. Posible guerra o ruido con la candidata Warren en noviembre del 2020. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, hay una candidata, que es la candidata Pio Warren, que es demócrata, ella, y sería el personaje que, digamos, destronaría a Donald Trump. Pero no nos olvidemos que el sistema norteamericano, al igual que prácticamente todos los sistemas del mundo, son dualistas. Es decir, si gana un demócrata, en este caso Estados Unidos, o gana un republicano, el sistema no se mueve una coma, es exactamente el mismo. Lo mismo pasa acá en Chile con la nueva mayoría y Chile vamos, si gana un lado, gana el otro, da lo mismo, la agenda del neoliberalismo no se movió, en 30 años acá en Chile no se movió una goma, inclusive es más, se mejoró, es decir, el modelo neoliberal se mejoró a tal punto, digamos, que terminamos explotando los chilenos, digamos, porque este sistema es muy bueno, es muy positivo para multinacionales, bancos, grupos económicos, oligarcas, qué sé yo, ISAPRES, AFP en el caso chileno, pero obviamente que es muy malo para el ser humano. De hecho, esta etapa de capitalismo salvaje llamado neoliberalismo tiene un sumum, tiene un upgrade, digamos, de capitalismo aún más salvaje, que es el comunismo. Exactamente. Ese es el capitalismo más salvaje que existe y para allá nos quieren llevar. Ahí Jorge, está. ahí está la foto. Ya, en esa foto, la parte de arriba, donde está el ojo, que todo lo ve, en el 2020, eso fue una portada que salió en la revista de Economist unos meses antes. Y ahí en la parte de arriba podemos ver a Mark Zuckerberg, podemos ver la típica estrella del norte, sureste, oeste. Podemos ver a Donald Trump con un ojo tapado, ¿te fijas? Y ahí está la candidata Warren también con un ojo tapado, ¿te fijas? Ellos son representantes de la élite, son representantes del ojo que todo lo ve, son representantes del poder globalista, son representantes del gran hermano. No nos olvidemos que el gran hermano, esta novela de Orwell, era representada por un ojo, que es exactamente el ojo que tiene la pirámide arriba, digamos, en lo que se llama la creación de Adam Weishaupt, la Sociedad de los Perfectibilistas de Baviera, que la gente conoce como los Illuminati, que posteriormente infiltraron al Vaticano para poder controlar desde ahí a
infiltraron a la masonería para poder controlar, digamos, esas logias, para instalar principalmente presidentes y primeros ministros en todas partes del mundo, principalmente en América Latina, con lo que fue, digamos, la época de separación de las grandes potencias y la creación de los diferentes países, que es obra de los masones, absolutamente. Toda esa división de América Latina fue obra de la masonería. Bueno, eso. Y bueno, tenemos ahí, no sé si te fijas, tenemos un avión justo en el medio con un chemtrail. Y al medio y al centro tenés un robot. Ahí estamos hablando del tema del transhumanismo, que todo está apuntando hacia allá. Y dentro de los círculos naranjas puedes ver imágenes de bacterias, imágenes microscópicas de bacterias. No están inoculando enfermedades, claramente. O sea, ese digamos que es el engaño que se está perpetrando detrás de este capitalismo. Sí, voy a sacar para ver si se mejora. ¿Ahí está bien? Ahí sí, ya, perfecto. Ahí está, sí, los que lo moví. Voy a colocar la foto acá en grande, una distinta. ¿Ya? Que... Entonces a lo mejor no se escuchó lo que dije, lo último. No se escuchó, no se escuchó. Al final no, los últimos 20 segundos. Ya. Pero se entendió. Se entendió. Si no... Ya. Bueno, en los círculos concéntricos de tono naranja, ahí podemos ver bacterias. A lo mejor eso no se entendió, esa es la parte que no se entendió. Ahí, por lo tanto, ¿sí se ve mejor? Ahí están las bacterias, ¿te fijas? Sí, se ve mejor. Ves? Exactamente. Ahí están las bacterias, entre medio. Sí, the world if, si el mundo fuera, ¿cómo sería el mundo? Esto salió unos meses antes que de la portada final del 2020, y ahí tienes a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos con un ojo tapado. ¿Te fijas? El símbolo de que son parte o miembros, digamos, del gran hermano, del control global, de esta élite Illuminati que le llaman algunos. A mí no me gusta mucho la palabra Illuminati, pero para que se entienda. Y ahí tú tienes el avioncito al centro con los chemtrails. Arriba también tienes chemtrails, abajo, por todas partes. Y es cosa que las personas en su ciudad, en cualquier parte del mundo, mira el cielo un ratito y se va a encontrar con esos aviones inoculando varios aluminio, haciendo que tú te enfermes de los bronquios, qué sé yo, y tengas que ir a la farmacia a comprar remedios. Y entre otras cosas más también quizás que están intentando hacer de esa forma, pero básicamente nos están enfermando, porque no nos olvidemos que la industria farmacéutica, que mueve miles y miles de millones de dólares en el mundo, su negocio no es sanar enfermos, su negocio es enfermar sanos. Tengo una consulta ahí, Jorge. Los globalistas tienen hijos también. Claro, pero tienen los antídotos. Bien, excelente respuesta. Jorge, si Jorge tiene respuesta para todo, es un brillante. Continuemos. Luego dice Rafael, pintor del Renacimiento, que cumplió... Ponme la portada, porque no la estoy viendo. Estoy viendo la portada. No. Sí, vamos con la portada, ¿no? Ya, ahí va a aparecer nuevamente. Bueno, de todas maneras, los que quieran la revista la pueden pedir. Yo voy a colocar un link abajo de Google Drive, público, ¿ok? Los que quieran leer la revista, en serio. Yo la compré, así que aquellos que quieran leerla... Debe ser más fome. Sí, no, sí, es como las pelotas. Lo que pasa es que es la pura pantalla está. Pero los que quieran leerla, no sé, para aparecer nomás, la van a descargar gratis desde el Google Drive. Voy a colocar el link abajo. Ahí está. Ya, ahí está. Bueno, acuérdate que nosotros habíamos quedado pendiente con la rata. Sí. El año de la rata. Este año de la rata, no nos olvidemos que hace años atrás, incluso aparece el apellido de Nightingale, que fue una enfermera muy famosa que hubo. Y obviamente que eso ya te está empezando a hablar de epidemias. Los chemtrails, lo que te mostraba recién, las bacterias. No nos olvidemos que para la peste bubónica, ¿te acuerdas? Una de las últimas pestes que hubo, fue factor fundamental la rata. La rata fue el animalito que propagó la peste bubónica, que mató cerca de 30 o 40 millones de personas en Europa. Y eso ocurrió, mira, por una curiosidad, en esa época, estamos hablando de alta edad media probablemente,
se corría la voz de que los gatos eran satánicos, los gatos eran de las brujas, y la gente mataba a los gatos. Y al eliminar en Europa, y al eliminar el depredador natural del ratón, los ratones crecieron en población, apareció la peste bubónica y murieron millones de personas. Es decir, realmente ahí tú te puedes dar cuenta lo peligrosa que es la ignorancia. Pero eso no tendrá algún tipo de relación con el tipo de las bacterias que aparecían en la foto. Por supuesto, están diciéndonos ahí que a través de la analogía del año de la rata, a través del tema del chemtrail y todo esto, las bacterias puestas allí probablemente querrán desatar alguna epidemia real o imaginaria, porque recuérdate que estos tipos son increíbles también, haciéndonos creer que hay una enfermedad, nos hacen comprar el remedio que nos va a evitar morir y el remedio nos va a matar. ¿Cuál sería el objetivo de destruir a personas, Jorge? Porque al fin y al cabo es que control de población, y eso tú lo puedes averiguar. Busquen NSSM-200, el informe Kissinger del año 1974, que es expresamente hecho y creado para reducir población, a través de principalmente el aborto libre. Hay demasiada gente en la Tierra, la granja humana tiene demasiadas cabezas de ganado. Están eliminando gente. Exactamente. Bueno, de alguna forma nosotros partimos el próximo año con Jorge Zamora, los programas de investigación FN. Yo tengo 1.000.000 de dudas, yo creo que ustedes también, así que vamos a ir analizando algunos temas. ¿Hace ya cuántos meses? Tengo respuesta para todo por si acaso. No sé, yo creo que sí, pero bueno, eres bastante humilde en ese aspecto, pero yo creo que sí. Pero eso está bien. El asunto es que, bueno, Rafael, con el tema del pintor, ¿lo hablamos o no? Mira, no, ese otro, digamos, también es un tipo que el pintor Rafael también era un personaje que ha sido a las sociedades secretas. Estamos hablando que todas estas élites están hace mucho tiempo controlando desde lo que se denomina no necesariamente la alta alcurnia, sino que todo lo que giraba en torno a la nobleza negra. Por ejemplo, los Sforza, los Medici, ellos tenían a pintores como Rafael, Miguel Ángel, qué sé yo, todo esto, Da Vinci inclusive, y ellos eran metidos dentro de sus círculos, digamos, a través de sociedades secretas. Entonces tenemos un Beethoven, tenemos un Rafael, que son referencias, digamos, a miembros de esta ilustres miembros, digamos, de los que en algún momento dominaron al mundo. Bien. Vamos con lo siguiente. Tú estás viendo la imagen ahí, ¿no? Sí, pero me aparece el símbolo de la Araceli Andrade, gran amiga. Un abrazo para ella. Y ella dice: lo que pasa es que ya no pueden controlarnos como antes. Claro, puede ser. Pues algunos que estamos despiertos, claro, no pueden controlarnos, pero lo terrible es que hay una gran masa que sí está siendo controlada y está cayendo redondita en el engaño. Así es. Bien. Continuemos. Siguiente. Ya lo hablamos, el sistema de no proliferación de armas nucleares. Después viene Warren, que está cortado con Warren, que es la candidata que quiere sacar a Trump del poder, y que tiene una promesa que si ella llega a ser presidente de Estados Unidos va a eliminar a Facebook. Sí, ¿y por qué crees tú que quiere hacer eso si supuestamente todos estos son globalistas que están ahí? Show nomás, estos shows, si los dos lados son el mismo bando, estos shows nomás. Esto es show. Hay un candidato que podría ser de verdad, que es Sanders en Estados Unidos, y siempre lo tienen ahí a un lado, digamos, como arrocito graneado finalmente. Yeah. Pero podría ser un candidato de verdad, un tipo que tiene bastante clara la película. O por ejemplo, no sé, pues si se llegase a candidatear un Noam Chomsky también podría ser, ¿te fijas? Pero los que están con posibilidades de llegar al trono títere de Estados Unidos son siempre tipos que van a tener el permiso de la élite, no hay de otra. El último presidente real que estuvo en Estados Unidos fue Kennedy, y de ahí para adelante puros títeres. Exactamente. Después sale Nick Tingale, que es una enfermera británica, Florence. Y eso está en directa relación con el tema de la epidemia. Claro, Francisco decía que quizás se venían nuevas enfermedades, nuevas epidemias por el envenenamiento de los gases de los cielos por los aviones. Por los chemtrails, exacto. Sí. Puede ser. ¿Cuál es la explicación normal, Jorge, de que un avión ande tirando algo ahí? ¿Hay alguna explicación normal? Mira, te digo, uno no lo puede saber todo.
Pero ¿por qué se crea esta explicación de que de verdad nos están envenenando? ¿Cuál sería la explicación normal de eso? Mira, la explicación normal que se da a la gente es que eso es condensación de agua, es vapor ¿Ya? de agua. Pero el vapor de agua se elimina casi de inmediato en la atmósfera, ¿te fijas? Pero si tú ves las estelas químicas, que eso significa chemtrails, tú te das cuenta que están por mucho rato en el aire. Y se Claro. han hecho análisis científicos, inclusive hay un documental científico que yo en algún momento lo compartí en mi muro, que dura como 2 horas, que habla científico, y se han analizado las trazas químicas, las estelas químicas, y hay varios, hay aluminio, hay metales pesados, ¿te fijas? De hecho, el aluminio está muy presente en la estela química, y si tú, por ejemplo, analizas cuál sería el rol del aluminio dentro de un cuerpo humano, a través de frecuencias de onda, es decir, podrían controlarnos, de hecho yo creo que lo hacen, de alguna forma, de hacer que nuestro pesimismo, optimismo baje o suba a través del control de frecuencias de onda y metiéndonos aluminio en el cuerpo, por ejemplo. Hay una pregunta ahí de Igor Fernando Fuentes, no sé si la podría responder en ¿Cuál corto. es el orden jerárquico de las élites mundiales y su función en el sistema? Bueno, primero arriba en el tope está la nobleza negra, que son estas familias que tienen desde el año 1000 más o menos, bueno, obviamente que vienen de mucho más atrás, desde hasta el Imperio Sumerio lo podemos ver, digamos, haciendo una trazabilidad. Esta nobleza negra es una mezcla entre házaros y antiguas familias de linajes papales, que son los que controlaron Venecia, por ejemplo, ciudades de Estado, controlaron todo el comercio que había entre Oriente y Occidente, se volvieron extremadamente ricas. Ellos son la base, digamos, del sistema financiero global actual, y al mismo tiempo trabajan con testaferros, que son los jesuitas, y son al mismo tiempo la familia Rothschild. Y ellos estaríamos hablando que serían lo que se llama la sinarquía, este gobierno de los poderosos. Está la nobleza negra, luego vienen los jesuitas, luego vienen los Rothschild, luego viene la masonería, que está casi a la par con el movimiento sionista internacional, que está creado, digamos, simplemente para poder generar en algún momento un estallido contra el mundo musulmán y probablemente con eso generar una tercera guerra mundial. Pero finalmente, si no sé, bueno, y tenemos un montón de otros grupos de poder, la trilateral, el CFR, el Opus Dei, qué sé yo, el Consejo de Relaciones Exteriores, todas las órdenes de caballería, estamos hablando de caballeros de Malta, qué sé yo, etcétera. Y finalmente son un montón de grupos que pareciera que no tuviesen nada que ver, pero si despejamos, le sacamos todos los disfraces, son un grupo reducido de satanistas. Satanistas entendidos desde el punto de vista de que la palabra Satanás significa adversario contrario al revés en hebreo antiguo. Entonces estos tipos son adversarios del espíritu humano, son adversarios del ser humano, son adversarios de las virtudes humanas, implícita, digamos, en lo que es el espíritu, el amor, la bondad, que sea, la solidaridad, todo esto. Entonces ellos están trabajando completamente en contra de esto, ellos quieren un mundo completamente al revés. Ellos quieren que la utopía de un mundo mejor sea una imposible, una entelequia imposible de lograr, para que su entropía, que es lo contrario, digamos, se mantenga siempre, que es el peor lugar posible, se mantenga siempre tal cual, y la gente acepte este mundo de guerra, hambre, crisis, qué sé yo, injusticia como lo normal. Es decir, el mundo normal es este mundo de locura en el que estamos instalados. Y cualquier personaje que quiera un mundo mejor, inmediatamente está acusado de loco, es acusado de infantil, de, qué sé yo, de irresponsable que vive en las nubes, etcétera, etcétera, porque en realidad lo que quieren estos tipos es que este mundo al revés nunca se ponga al derecho. Bien, de todas maneras, vamos a terminar con la última parte porque no queda ya nada, o sea, una sola línea, ¿ya? Y ustedes pueden hacer algunas preguntas si es que quieren, si no, porque ya estaríamos en el tiempo. Jorge, lo último que dice es Rusia, Russia. exactamente. Y abajo, arriba la palabra guerra. Ellos siempre están, mira, aquí hay una cosa, no es que Rusia va a ir a una guerra. Ellos sostienen, tratan de mantener siempre un sistema de miedo. Ellos esperan que el 2020 tú te mantengas con miedo, con esta locura, esta fantasía de que en algún momento Rusia va a atacar a Estados Unidos. Puede ser que lo hagan en algún momento, puede ser, porque lo pueden hacer si quisieran, pero al mismo tiempo también se les desarma un poquito el sistema que están tratando de armar, ¿te fijas? Entonces lo que yo creo que ellos están tratando de implementar es la eterna dualidad, estos opuestos,
que supuestamente luchan entre sí para generar el miedo necesario para el alimento que necesitan estos seres, digamos, que están detrás de estas entidades interdimensionales, que son, así como existe la agenda sinárquica, que la describí recién, está la agenda arcóntica, que es la agenda que está por sobre, digamos, la nobleza negra y todos estos personajes, que ya es más difícil, digamos, de probar su existencia, pero por lo menos yo creo que algo de eso hay, sobre todo cuando leemos antiguos textos como los códices de Nag Hammadi, por ejemplo. Ahí hay yo les sugiero que lo lean, está como audiolibro en YouTube, se llama La Apóstasis de los Arcontes, que es un derivado de los libros sagrados de Tomás, que se llama Los Códices de Nag Hammadi, Códices Gnósticos de Nag Hammadi, creado por cristianos gnósticos, que eran los cristianos reales. Y ahí se describe en la apóstasis de los arcontes quiénes son estos seres y cuál es su rol en el mundo y cómo lo controlan. ¿Ya? Así que les sugiero o lo lean, por último también está para leerlo, digamos, pero es interesante también ver esa otra parte. No nos olvidemos que el mundo visible es solamente el 1% de todo lo que hay. Todo el resto que existe es el mundo a descubrir, digamos. Así que por lo menos yo siempre he sostenido de que todo este mundo material es sustentado a través de fuerzas que no vemos, definitivamente, pero que están ahí. Exactamente. Tú te refieres específicamente a seres demoníacos. Es que ese es el tema. Demonio significa aquel que mucho sabe, nada más. Nada más. No estamos hablando de malo, de malvado. Arconte viene del griego arcon, que significa gobernante, nada más. Lucifer, también, que lo ponen como un malvado, significa lux ferre, significa portador de luz. El único término no podría ser diablo, que apareció en la Edad Media, ¿te fijas? Que significa también aquel que se enfrenta o aquel que te ataca, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, es difícil tener un concepto para poder definir estos seres. Ahora, para mí, yo los defino como seres extradimensionales, que los árabes le llaman jinns, los chamanes le llaman predadores, ¿te fijas? Voladores también. De hecho, en la película El Resplandor hay una parte cuando el niño se da vuelta, anda con una chaqueta que dice Flyers atrás, que es un equipo, digamos, de Estados Unidos, de fútbol americano, si mal no me recuerdo, o de béisbol, pero Flyers es voladores. Y ahí hay una alusión, no nos olvidemos que Stanley Kubrick era un tipo que estaba también encumbrado en las altas esferas de estas logias y tenía bastante claro quiénes eran los que estaban gobernando el mundo. Y no es el que está sentado en el sillón de Estados Unidos presidencial ni en el de Rusia. A propósito de Stanley Kubrick, había gente que preguntaba de eso. Yo creo que ahora en 2020 partimos los programas de nuevo con Jorge. Tenemos algunos programados con algunos personajes bastante interesantes de la política nacional. Y sí, yo estoy seguro que Jorge me va a decir que sí cuando se lo plantee respecto a analizar un poco en profundidad el tema de Stanley Kubrick. Pero bueno, tú yo en mi canal tengo varios. tú tienes un video que es largo y ha tenido mucho éxito. 3 horas. Resplandor. 3 horas dura ese video, pero es brutal. No, y yo lo digo con claridad, las 3 horas lo valen, ¿eh? Sí, sí. O sea, la persona que quiere ver, que vea la película y que le gusta El Resplandor, ve ese documental y sencillamente hay que ser genio. Así que bien, Jorge. No, es increíble. Pero no estoy diciendo increíble por lo que hice yo, sino que por lo que hay detrás. Es impresionante como en una simple película había tanta cosa. No, y Kubrick esperaba que algún loco en el futuro descubriera eso. O sea, y en parte, obviamente, yo no descubrí todo lo que había allí, pero sí habían partes, digamos, que por lo menos yo no las encontré en otra parte y creo que soy el único que las está planteando. Y estaban ahí, si eso es lo increíble, estaban ahí en la película. Era cosa de verla. Bien, hemos terminado de ver la portada en los últimos 5 minutos. Mira, hay una cosa, Rod dice, el flúor en el agua potable es parte del plan New World Order para utilizar a la gente. Absolutamente. Ve la película, yo le recomiendo al amigo, vea la película Doctor Strangelove de Stanley Kubrick. Hay una escena en donde el protagonista junto con Peter Sellers le está hablando del flúor en el agua que están implementando los comunistas para matar a la gente. Y eso está en la película. Yo, claro, justo iba a tirar esa pregunta porque esta semana hubo una investigación de la Universidad de Chile que detectó presencia de medicamentos y hormonas en aguas servidas y ríos de la región metropolitana, pero que no se descartaba el hecho de que pudiera estar en el agua potable, ¿ya? Era un hecho. ¿Por qué se descarta? O sea, no se descartó que estuviera en agua potable. Pero a mí me parece sumamente peligroso de que al fin y al cabo nos estén medicando
a través del agua. Y esa pregunta me pareció muy interesante por lo mismo. El flúor te idiotiza, te hace sentarte en el sillón y ver la tele en estado zombie, en estado catatónico. Claro. No sé si tú te acuerdas para la Revolución Pingüina acá en Chile, 2011 parece que fue. Estaban todos los estudiantes revolviéndole en las calles y aparece Michelle Bachelet con una campaña muy rara: toma agua de la llave. Exacto. Y lo pueden ver, todavía existe. Métanse a tomaagua-de-la-llave.cl, ahí está. ¿Por qué? Porque si los jóvenes tomaban agua de la llave, no iban a salir a protestar, se iban a quedar en sus casas viendo tele. Kerosen pregunta: ¿cuál es el canal de Jorge? Lo pueden buscar. EMAR, EMAR. Así de corto. youtube.com/emar, del mundo al revés. Exacto, yo coloqué el link acerca de eso, de la detección de medicamentos y hormonas en las aguas. Y bien, pues, yo creo que ha sido un programa bastante interesante. Estamos listos. Me alegro de haber estado haciendo esto por segunda vez. Ojalá que podamos repetirlo, Jorge, en los años consecutivos. Muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. No sé si Jorge tiene algo. Se me da una pregunta. Esto es una pregunta personal. Y es porque me interesa mucho el tema. En el pasado, en la Edad Media, existieron libros como los grimorios que hablaban de, por ejemplo, el grimorio, que eran libros de magia en ese tiempo de la Edad Media, como el libro de las clavículas de Salomón o el grimorio de San Cipriano. Claro. En el de San Cipriano te enseñaban cómo hacer prácticamente un pacto con Satanás. No era una cosa que tú te pararas ahí al frente de una casa y lo hicieras, no, tenías que tener poco más que 1.000.000 de elementos, era un show más o menos. En fin, el asunto es que cuando hablamos de los arcontes, Jorge, esto es una pregunta muy personal, nos estamos refiriendo a seres de ese estilo que prácticamente son demonios, seres de otra dimensión prácticamente. Claro, mira, hay un relato gnóstico muy antiguo que está más o menos explicitado ahí en la apóstasis de los arcontes, que lo que les recomendé leer o escuchar, porque está como audiolibro en YouTube, así tal cual, la apóstasis de los arcontes. Y estos seres fueron creados, o se dice que fueron traídos, digamos, a este apartado, a esta cajita llamada la Tierra, digamos, a este mundo, desde otra dimensión. Es decir, desde el momento que se separa el mundo unitario de la espiritualidad, el mundo material, digamos, no fue creado por el dios Arconte, el Yahvé que le llaman, o Saturno, Ra, como le quieran llamar. Él no crea el mundo material, lo crea lo que se llama la pistisofía, que viene a ser como una consorte del dios incognoscible según el relato gnóstico. Y de momento que se separa, bueno, la pistisofía, según el mito gnóstico, comete un error de haber creado a este ser, el dios de este mundo, el mundo material, Yahvé, que en el mito gnóstico se le llama Yaldabaoth, Sabaoth, y lo oculta del dios gnóstico, del dios real, el dios incognoscible, el dios espiritual, y lo oculta en el mundo material. Toda vez dentro del mundo material, Yaldabaoth, Sabaoth se vuelve loco y se autodenomina el único dios, el dios del todo. Y en el momento ese que él entra en su locura, su lado eléctrico se exacerba y pierde completamente su lado femenino, su lado magnético, el vínculo con su madre, con la pistis. Y eso hace que el mundo unitario, que era al principio de los tiempos, digamos, el mundo material, se convierta en un mundo dualista. Y esa dualidad está todavía instalada en el mundo, el que lo femenino y lo masculino, lo rojo y lo azul, lo eléctrico y lo magnético estén completamente peleando entre sí. Y es básicamente porque el mundo eléctrico, no nos olvidemos que el dios para el mundo, para los hebreos, se llamaba El eléctrico. Tú cuando hablas del ángel es eléctrico, cuando hablas de los famosos ángeles, digamos, cercanos a este dios a este dios eléctrico, Daniel, Rafael, Uriel, Samael, todos en él, son todas entidades eléctricas. Y eso es lo que está finalmente haciendo que el mundo tenga este combate, digamos, tenga esta lucha. En el fondo, en el trasfondo, lo eléctrico está tratando de buscar la armonía en su contraparte magnética. Pero esta separación brutal, digamos, de la que profitan estos seres que se llaman arcontes, que son entidades mentales eléctricas, que pueden ser los ángeles y los demonios al mismo tiempo, que son duales, están tratando de encontrar, sin entenderlo muy bien, porque aparte son muy inteligentes, pero todavía no entienden esa parte de lo que ellos intentan buscar, que es la parte magnética. Y dentro de esa separación electromagnética,
a propósito, si ustedes analizan todo lo que hay en el mundo, todo es electromagnético. Si ustedes analizan, por ejemplo, las investigaciones de Nikola Tesla, todo es en base a la electricidad y el magnetismo. Por lo tanto, esto no es algo descabellado, es exactamente así. Lo magnético femenino y lo eléctrico masculino están en constante pugna. Y mientras no seamos capaces de armonizar lo eléctrico, lo femenino y lo masculino, y magnético, eléctrico, va a seguir este mundo al revés completamente de lo que debiera ser. Es decir, si de momento, y estamos hablando desde el punto de vista agnóstico, se lograra armonizar lo que es la parte magnética con la parte eléctrica, volvería, o no sé si volvería, pero se instalaría una instancia de paz en el mundo y de armonía, que es lo que no tenemos hoy día. Así es. Bien, chicos, nos encontramos el 2020, que mañana pasen una excelente noche. Aquellos que quieran dormir, duerman. Aquellos que quieran carretear, carreteen. No manejen curados porque ya se pasarían de tarados. Carretear es ir de rumbo, ya está, por lo que no lo entienden. Claro. Así que eso, pásenlo bien mañana y cuiden a su gente. Espero que este año sea maravilloso para todos ustedes y que tengan muchas alegrías. Jorge, te extrañaba, weón. Bueno, un buen feliz 2020, un buen año 2020 para ti, para todos, digamos. Se ve complicada la cosa, pero digamos que todo, como decía Buda, todo es mente. Así que si en nuestra mente empezamos a visualizar un mundo mejor, yo creo que puede ser que lo logremos. Así que un abrazo grande para todos y nos estamos viendo, no sé cuándo, pero nos vamos a estar viendo. Sí, aproximadamente por la quincena de enero parten los programas de... Bueno, en realidad yo la próxima semana yo voy a estar grabando programas, así que partimos con entrevistas y todo eso. Y yo al Jorge lo voy a tener la primera semana de enero, acuérdense de mí, grabando conmigo nuevamente Investigación FM. Vamos a conversar eso. Ya, okay. Nos vemos. Muy bien. Chao, chao.